Shalom Aleichem, mencionan por Apunto Breslev. 18 preguntas fascinantes de la Biblia. Estamos contestando preguntas y respuestas de la Biblia. Preguntas sobre los demonios, preguntas sobre uno de los nombres de Dios, y todos los nombres de Dios, porque Dios no tiene solo un nombre, tiene varios. ¿Qué significa? Vamos a estar enfocándonos en el nombre de Dios, que es en hebreo Elohim. ¿Qué significa la palabra Elohim? Que se traduce en la mente como Dios, pero ¿qué en verdad significa en castellano? También vamos a estar averiguando la palabra sacrificio en hebreo, que no es en verdad la traducción correcta. La palabra en hebreo es corbán. ¿Qué significa la palabra corbán? La palabra mar rojo, que hablamos siempre de el pueblo de Israel cruzó el mar rojo. ¿De dónde viene esa idea? Si el mar es rojo. La palabra en hebreo es Yam Suf. ¿Qué significa Yam Suf? Vamos a estar viendo eso. Vamos a estar contestando un poquito sobre diferentes textos de la Biblia, si tienen diferencias, un rollo de Torah en China y un rollo de Torah en Argentina. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cuál es la diferencia entre el texto Masoreta y los textos en hebreos que se usan hoy en día? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál de todo eso tiene más autoridad? Me gusta la pregunta. ¿Existe la palabra infierno en el hebreo? ¿Existe la idea del infierno en el hebreo? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Vamos a hablar también de eso. ¿Cuál es la primera palabra de la Biblia hebrea y qué significa? ¿Qué significado trae? ¿Existen las letras mayúsculas en el texto hebreo? ¿Hay letras mayúsculas? Vamos a hablar un poquito de eso. La respuesta es bastante fascinante, me encanta. ¿Quién tradujo o quién hizo la traducción Septuagint? ¿Quién hizo esa traducción? ¿Es confiable? Vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Podemos guardar toda la Torah hoy? ¿Es posible? Vamos también a hablar de eso. Obviamente la pregunta que encuentro interesante es: ¿debemos observar Torah para ser salvos? Vamos a contestar eso. ¿Cuántas clases de judíos o israelitas existen hoy en día? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra judío e israelita? Esa es una de las cuantas preguntas que vamos a estar con la ayuda del Creador contestando. Preguntas fantásticas. Antes de continuar, si no se olviden de hacerle me gusta el video, cuenten dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, al lado del botón suscribirse una campanita, hágale clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan acá, me gusta acá, comparten tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza, la redención final. También, hermanos, los invitamos a las clases de la Biblia. Tenemos clases de la Biblia todas las noches, a las 8 de la noche, hora de Toronto, donde estudiamos los textos en hebreo, los traducimos en vivo al castellano, donde todos podemos hacer preguntas y trabajar el texto juntos. Todos están invitados, cristianos, judíos, descendientes de los Anusim, todos pueden participar en el estudio. Todos están invitados. Sos ser humano, estás bienvenido. Así que estás bienvenido al estudio. También tenemos clases de hebreo en este canal, donde tú puedes tomar clases de hebreo gratis. Ya están pregrabadas. Te voy a la sección de Punto Breslev en YouTube. En la sección se llama Playlist y en la sección Playlist están las clases de hebreo. Podés comenzar a aprender hebreo bíblico hoy mismo. Te invitamos. Y si tenés alguna pregunta que te gustaría que contestemos, escribirla acá abajo en los comentarios y con la ayuda del Creador vamos a poder contestarla en los siguientes videos. Vamos a tener esta serie continuando poquito a poquito. Así que no se olviden de suscribir al canal. Clic, clic, clic. Ok, así que vamos a tratar de mantener este video corto. Vamos a hacer las respuestas de las preguntas rápidas. En los nombres del Creador existen muchos nombres. Tenemos el nombre bien largo del Eterno, que es el rollo de la Torah entera, 600 y pico de 1000 letras. Es uno de los nombres del Creador. También tenemos el nombre de 72 letras. Obviamente tenemos el nombre famoso del Creador, que es de 4 letras, que generalmente le decimos Hashem, el nombre, así es el Creador, que la idea básicamente es un nombre que tiene 4 letras.
no sabemos la pronunciación, no la estamos escondiendo, no la sabemos. Se pronunciaba unas cuantas veces en el templo al año. Así que se perdió la pronunciación. Sabemos el deletrear de la letra, que es la letra Yud y la letra He y la letra Vav y la letra He. Así que no estamos escondiéndolo. Hay gente que tiene un mito que la estamos escondiendo. No, no sabemos la pronunciación. Ahora, el nombre que quería enfocarme, el nombre Elohim. El nombre Elohim generalmente se traduce como Dios. En verdad, no es la traducción correcta. La idea en hebreo es diferente que se puede explicar en castellano, pero rápido tratando, la palabra Elohim significaría jueces o juzgamentos. Los nombres del creador son sus características. Así que el nombre Elohim encompasa muchos aspectos de juzgamento. Por ejemplo, en la creación, cuando Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz, en el comienzo el juez creó los cielos y la tierra, significa que él estaba juzgando la temperatura, la altura, el cuánto va a vivir, cómo va a vivir, de qué se va a alimentar y toda clase de juzgamentos que necesitan para un ser viviente sobrevivir. Hacerlo varón y mujer, por ejemplo, es importante. Y muchas otras características de cómo es su piel, tiene plumas, no tiene plumas, todo el Eterno, por medio del aspecto de Elohim, el juez, él lo creó. Eso es lo que significa la palabra Elohim, que traducimos generalmente como Dios. Ahora, los nombres son intercambiables muchas veces en la Torah con propósito, no es vagancia. Por ejemplo, tenemos la palabra, como dije, Elohim al comienzo de Génesis. Y tenemos otras veces cuando el Eterno está hablando con Moisés. Vayomer Hashem el Moshe lemor. El Eterno le habló a Moisés diciendo, diferentes momentos, diferentes actividades. Tenemos que tener en mente, pero como dice Zacarías 14, que en aquel día, que significa en el reino mesiánico, su nombre va a ser uno, que significa, vamos a darnos cuenta que los nombres del Creador, todos vienen del mismo lugar, del Creador, que significa, y hay veces difícil de entender eso, hay veces cosas malas no pasan y hay veces cosas buenas no pasan. Y al fin del día, los dos vienen del Creador. En ese día vamos a entender que todo lo bueno y lo malo viene del Creador. Eso es lo que significa, por ejemplo. Ok, pero hay muchos nombres del Creador. No solo uno, como mucha gente piensa, o como en castellano se usa. Hay muchos nombres, pero importante en la ley judía, que le llamamos halajá, es importante mantener la simpleza y por eso le podemos decir Dios. No es pecado, no es pecado. Así que para mantenerlo simple es muy importante. Ok. La palabra sacrificio, otra de las preguntas, generalmente se traduce como, viene la palabra, corbán en hebreo, corbán. La palabra sacrificio viene de la palabra corbán, que significa método de acercamiento. La razón que usamos la palabra corbán, sacrificio, es porque cuando los traductores llegaron a la América, por ejemplo, para darle a entender a la gente la Biblia, y obviamente ellos hacían sacrificios humanos, las gentes paganas son los únicos que hacían sacrificios humanos. Dios no demanda un sacrificio humano, para hacerlo claro, pero la gente en su mente, fuera del contexto bíblico, trae algo que le cuesta un sacrificio para apaciguar un Dios enojado. Esa es la idea del sacrificio, la palabra sacrificio. La idea del hebreo, de la palabra corbán, significa método de acercamiento. Yo pequé y me alejé de Dios. Y por medio de este servicio, que es corbán, que significa método de acercamiento, me acerco al Creador. Esa es la idea de la palabra corbán, que los cristianos generalmente traducen como sacrificio. Pero la idea hebrea no es esa. Significa
método de acercamiento. Yo pequé, quiero acercarme al Creador. Esa es la idea. No un método de apaciguar un Dios enojado contigo. Nada que ver. Ok, la palabra mar rojo. La palabra mar rojo viene del hebreo Yansuf, que en verdad Yansuf significa mar de juncos. La idea que le pusieron a mar rojo fue por una mal traducción de la Biblia inglesa King James, que puso Red Sea, puso Red Sea por error ortográfico, y de ahí salió la idea. Red significa rojo, reed significa juncos. Se parecen mucho en la lectura. La persona que hizo la traducción en castellano puso rojo como la traducción mal hecha al inglés, que le pusieron, en vez de reeds, le pusieron red. Juncos o rojo. Reeds es juncos, reed es red es rojo, perdón. Hicieron una confusión. Reeds, juncos, red, rojo. Hicieron la confusión y de ahí vino el problema, pero en verdad es el mar de juncos. Ok. Texto hebreo de la Torá, del Pentateuco, versus el texto masoreta. ¿Cuáles son las diferencias entre el texto de las escrituras hebreas y el texto masoreta? ¿Cuáles son las diferencias? Buena pregunta. El texto hebreo es el mismo en todos lados del mundo. En Argentina, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Israel. El texto es el mismo. Cuando uno lee de la Torá, está leyendo el texto hebreo que nos entregó Moisés en el monte Sinaí, sin duda alguna. Lo que sí es que el texto masoreta, que es un texto separado del rollo de Torá, nos indica la pronunciación correcta, porque el texto masoreta, que la palabra masoreta viene de la palabra de Mesorá, que significa tradición, que quiere decir básicamente, había gente que, los masoretas obviamente, que notaron que estamos olvidando la pronunciación de las palabras y añadieron los puntitos, las vocales en el texto hebreo, porque el texto hebreo no tiene vocales, y para que no olvidáramos la pronunciación, escribieron otro libro, no en la Torá, para recordarnos cómo pronunciar cosas, que no cambia el contexto de la Biblia, no lo cambia. Ok, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? En verdad, no existe una buena traducción. Todas las traducciones les falta porque no son perfectas. La Biblia hebrea es la perfecta. Por ejemplo, si tú compras una Biblia traducida por judíos, si tenés un trasfondo que no es judío o no creciste en un lugar donde el judaísmo se practica y se vive, igual vas a cometer errores leyendo tu entendimiento fuera de contexto al texto. Así que no creo que existen traducciones perfectas. En verdad no lo creo. Si una persona quiere comprar una Biblia mejor en traducción, vayan a una judaica de su país. Las Biblias cristianas destruyen el contexto muchas veces. No lo digo por maldad, es porque desconocen la vida de Israel, desconocen el hebreo. Muchas veces las Biblias cristianas se traducen de la Septuaginta, que es la versión griega, o de la versión latín, o hay veces como el caso del Mar Rojo, de la Biblia en inglés, como el caso del Mar Rojo, que fue un error de la Biblia en inglés, que la Biblia en castellano copiaron. Pregunta fantástica: ¿por qué están copiando del inglés en vez de copiar del hebreo? Buena pregunta. Así que vale la pena ir a una judaica que no crean en Jesús, no mesiánica quiero decir, y compren su Biblia kosher, que eso sí les va a ayudar, pero tienen que tener a un instructor de la Biblia que sepa el contexto, el trasfondo histórico. Los invito a estudiar la Biblia con nosotros y tenemos bastante clases archivadas. Tenemos estudios del libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, muchos estudios. Pueden comenzar ahí. Pero si quieren, únanse a los estudios bíblicos en vivo. Están bienvenidos. Ok.
¿Cuál es la primera palabra de la Biblia hebrea y qué significa? La primera palabra en la Biblia hebrea es Bereshit, Bereshit, que significa en el comienzo, en el comienzo. Comienza con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Y la palabra Bet significa casa. Así que, por decirlo así, en el comienzo Dios hizo una casa, porque necesitamos un lugar donde poner las cosas que el Eterno va a crear. Así que tiene una idea fantástica que viene a la segunda pregunta. ¿Existen las letras mayúsculas en el hebreo o existe alguna forma de identificar ciertas porciones como son las mayúsculas? En el hebreo no existen las letras mayúsculas, no existen las letras mayúsculas. Esa idea es tal vez una idea del mundo latino, de las letras latinas, mejor dicho. No existe la letra mayúscula. Sin embargo, existen ciertos fenómenos en el hebreo. Así que no existen letras mayúsculas, pero existen fenómenos en el hebreo. Por ejemplo, la primera letra en la Torá es engrandada. No es mayúscula, es una forma de apuntar que algo viene diferente. Tenemos la palabra Bereshit y es una letra Bet grande y es como una casita, parece una casita. Así que para hacer una diferencia, tenemos en la Shema: escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Hay dos letras engrandecidas, una Ayin y una Dalet, que si se juntan las dos palabras, que no están juntas, pero si se llegaran a leer juntas porque están en la misma línea, significaría testimonio. Así que por lo menos, por decirlo así, mejor dicho, significa: este es el testimonio de Israel. Escucha Israel, el Eterno, tu Dios, el Eterno es uno. Así que no existen mayúsculas, pero existen letras interesantes. Muy raramente existen puntitos en el rollo de la Torá, porque de nuevo, las vocales en un rollo de Torá no existen. Eso está en el texto Masoreta, que es un texto diferente. En el rollo de Torah sí existen ciertos fenómenos. Por ejemplo, en la palabra y besó Esav a Jacob, hay unos puntitos que hacen la diferencia en el texto para indicar que esto es importante. Hay situaciones interesantes. En la mitad, literalmente en la mitad de la Torah, existen dos letras invertidas, que son la letra Nun, como para indicar que aquí está la mitad de la Biblia. Por ejemplo, hay muchas interpretaciones, esa es una de ellas, es fantástico. Existen variaciones entre un rollo de Torah y otras palabras en otros rollos de la Torah, como por decirlo así, existen versiones de la Biblia del texto hebreo. De nuevo, si me voy a Argentina, me voy a Costa Rica, me voy a Escandinavia, ¿existen versiones de rollo de Torah? No existen versiones de rollo de Torah. El mismo texto es en todos lados en hebreo. Okay. ¿Quién hizo la traducción de la Septuagint? ¿Quién hizo la traducción de la Septuagint? Hay una idea que fueron 70 rabinos, pero en verdad este fue la original, fue traducida en Alejandría y fue quemada en la biblioteca de Alejandría 200 años antes de la era común. La traducción que tenemos hoy del griego de la Biblia hebrea, primero, la Septuagint original fue solo los 5 libros de Moisés. La Septuagint que tenemos hoy es el Viejo Testamento entero, pero eso fue hecho por cristianos 100 años después de la era común. No tiene que ver nada con lo original, porque lo original fue quemada en Alejandría. ¿Podemos guardar la Torá o la ley hoy en día? Existen 613 mandamientos. Yo como israelita, no levita, o familia sacerdotal, o como tampoco soy mujer, hay ciertos mandamientos que me tocan por ser varón judío que vive fuera de Israel. Hay ciertos mandamientos que me tocan. Si viviera en Israel, me tocan otros mandamientos también. A la mujer le toca ciertos mandamientos, al Bene Noach, al hombre fiel de las naciones, le toca cierta Torah. A la mujer Bat Noach, la mujer de Dios,
no israelita, le toca cierta Torah, todos nos toca cierta Torah, pero no toda la Torah nosotros, y tratamos con nuestra mejor habilidad, porque una expresión, no para ser salvos, es una expresión de amor al Creador, porque una persona es salva cuando no tiene idolatría en su vida. Una persona es salva cuando no tiene idolatría en su vida. Creer que Dios tiene más de uno, por ejemplo, la Trinidad, creer en un Dios encarnado, creer en todo eso, eso es idolatría. No existe esa idea. Dice Isaías 43 que el Eterno es el único Salvador. No hay otro Salvador aparte del Creador. En el momento que piensen que hay que creer en un sacrificio humano, que para comenzar es prohibido, que te va a salvar, eso es idolatría. Solo el Creador salva. Así que para ser salvo, uno no tiene que hacer los 613 mandamientos, porque igual no te tocan los 613, te tocan los que te tocan. Pero tenés que saber la Biblia para saber, conocerte quién eres tú y para saber qué te aplica, mujer o varón, judío o no judío, levita o no levita, etcétera, etcétera, muchas variaciones. Pero tiene que conocerse uno y saber cómo vivirle, y uno practica la Torah, ejercita la Torah porque ama al Creador, pero uno es salvo porque cree solo en Él, porque solo cree en Él y no en idolatría. Idolatría te corta frente de Dios. Ok. ¿Cuántas clases de judíos existen? ¿Cuántos israelitas existen? En verdad existe un pueblo de Israel, existen Ashkenazim, existen Sefarditas, existen Mizrahi, existen diferentes grupitos. Pero al fin del día somos un pueblo, y la persona recta de Dios se fija en eso y no está buscando la diferencia, está buscando la unidad. Eso es muy importante. Así que la persona que busca diferencias no está bien. Tenemos que enfocarnos en lo que lo unifica. Muy importante. El pueblo de Israel es uno. En los tiempos mesiánicos que vienen muy pronto, es un pueblo. No son Ashkenazim, no son sefarditas, no sea lo que sean, son un pueblo. Vienen en todos sus colores, vienen en todas sus formas, un pueblo. Morenito, blanquito, pálido, amarillito, todos los colores que tú quieras. Un pueblo, un pueblo. Así que terminamos la serie por hoy. 18 preguntas, creo que fueron más, pero no importa. El punto es hacer las preguntas y traer luz al mundo. Si tienen alguna pregunta, el tópico, escríbanle aquí abajo en los comentarios, y con la ayuda del creador Belineder vamos a estar contestando en el siguiente video. No se olviden suscribirse al canal, hacerle me gusta el video. ¡Kol Tuv!